Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí de nuevo con todos los amigos y todas las personas que nos acompañan en este nuevo encuentro de críticos de cine, en la versión número 22 que se realiza en la ciudad de Pereira, Colombia. Es un gran gusto volver a encontrarnos con todos los analistas, investigadores que año tras año preparan estos temas para compartir en tan importante evento y también con todo el público que está interesado y que nos sigue a través de la red en esta ocasión, puesto que el evento es virtual y tenemos que acogernos a esta nueva realidad. Mi agradecimiento para Germán Osa y también mi felicitación por la persistencia y la tenacidad para que este evento sea posible y se mantenga. Y pues voy a invitar a todas las personas que nos siguen en esta tarde a recorrer la obra de un director cinematográfico bastante particular, muy poco conocido en el territorio colombiano, razón por la cual en la primera parte me voy a disponer a hacer una ubicación biográfica de los primeros años de este realizador, para que pues tengamos un conocimiento básico y a partir de ahí sí ahondemos un poco ya en la creación y en sus obras. El autor del cual me voy a referir, el director, es Pere Portabella, un director catalán nacido en el año 1927, aún vigente a través de su productora que es Film 59. Es importante decir que en este año la convocatoria del encuentro, el tema propuesto desde que se hizo la convocatoria el año pasado, es que habláramos de directores cinematográficos que tuvieran una gran obra importante y trascendente y que estuvieran aún vivos, como una manera de homenajear a estos grandes realizadores que se han mantenido y que tienen todavía una obra activa a pesar del transcurso de los años. Entonces, respondiendo a esa convocatoria es que luego de una ardua escogencia opté por la obra de Pere Portabella, además porque coincidió con este tiempo de encerramiento, de pandemia, y creo que fue un momento muy importante, muy crucial para mí en particular, porque pues me reanimó otra vez, me despertó el encantamiento de la imagen y a través de ella pude desarrollar pues esta investigación que me generó un gran afecto, que me generó un gran interés y que a partir de ahora en adelante cada vez soy un mayor investigador e interesado en la obra de Pere Portabella. Por esta razón, mi texto tiene, tiene un gran componente afectivo y esto se va a evidenciar en los primeros párrafos donde no me pude sustraer a tratar de expresar ese momento de encerramiento también en el cual fue construido y cómo aparece ahí la obra, el encuentro con esta obra y se convierte en algo que potencializa pues la búsqueda estética, pero al mismo tiempo que afianza el deseo de vivir y de resistir a todas las adversidades. Sin más, comienzo con esta ponencia que tiene por título Vanguardia, Política y Reconstrucción Histórica en la obra de Pere Portabella. Hay dos epígrafes con los cuales quiero arrancar. El primero dice: cada película te deja flecos que abren un espacio en tu propio imaginario como cineasta. Y el segundo dice: el verdadero autor de una película es aquel que la mira y entra en el juego. Ambas son frases del realizador Pere Portabella. A veces, solo a veces, en una suerte de abismo, se recobra el encantamiento de la imagen, de su ilusión, de su artificio, de su dinámica movible. Ante la sombra aún vigente de la peste y su penetrante soledad, ante el aislamiento forzado y la inseguridad apoderada del horizonte, necesité aferrarme a la certeza que siempre he encontrado en el cine, en el escenario virtual de la imagen movimiento, y en un favorecimiento del azar vi como un encuadre me llevaba en medio de una nebulosa y amplia panorámica hacia una singular cinematografía de la que ahora es imposible soltarme, puesto que ha logrado adentrarse en el terreno de las afecciones. Se trata de
la enorme obra de Pere Portabella, el director catalán nacido en 1927 y aún activo a través de su productora Film 59. Tras este acercamiento vital, me propongo en este texto hacer un recorrido por su obra, ubicando tres intensidades que, a mi juicio, recogen las principales preocupaciones estéticas del director. Son ellas la apuesta decidida por la vanguardia, la conformación de un sujeto creativo político y la renovada mirada sobre la historia de su país y de una buena parte de Europa. Aunque la infancia de Portabella transcurrió durante el periodo que algunos historiadores han llamado como la Segunda República Española, la llegada a la adolescencia estuvo marcada por las restricciones que trajo la dictadura a toda la España que había soñado con el fortalecimiento de la democracia. Fue el periodo en que se suprimieron libertades básicas como la lectura de ciertos autores, el derecho a reunión y asociación, la actividad sindical y a hablar catalán o euskera. Asimismo, se cerraron periódicos y centros culturales y para muchos que no habían quedado en el bando de los vencedores, no les quedó otro camino que el exilio. De ahí que la apuesta creativa surgiera en Portabella como un levantamiento, como una manera de aunarse a las voces que veían con urgencia y necesidad la transformación social, la apertura hacia las vanguardias que, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, querían borrar en toda Europa la noche oscura del genocidio y abrirse a la renovación y a la reconstrucción de la confianza. Sin embargo, en España, la represión continuaría en alza y la posibilidad de asumarse a ese espíritu vanguardista resultaría más complicada. La primera irrupción de Portabella frente a ese cuerpo institucional, familiar y católico estuvo mediada por el carácter desafiante y experimental de la música. Después de terminar el bachillerato, se aventuró como guitarrista y baterista en un grupo de jazz con amigos que se abrían al mundo creativo. Luego vino su traslado a Madrid a estudiar una carrera científica que no logró entusiasmarlo. Curiosamente, fue en la capital donde tuvo el primer contacto con los paisanos catalanes que habían conformado el grupo Dau al Set desde 1948, y aunque no hizo parte de este grupo, sí mantuvo un acercamiento con varios de ellos, especialmente con Joan Brossa, Antoni Tapié, Joan Pong y Modest Cuixart, quienes además residían en un mismo trozo de la calle Balmes en Barcelona. Su paso por Madrid también le permitió el contacto con el grupo El Paso, el cual había surgido en 1957 con el fin de revolucionar el sentir de la época de posguerra en los ámbitos de la plástica, juntando la vanguardia con la modernidad. La cercanía con estos ambientes renovadores de los medios de expresión artística caló profundamente en Portabella, pues desde ese momento empezó a ser consciente de que no se sentía a gusto con el sistema y que requería espacios para manifestar su inconformidad. Su posterior retorno a Barcelona le hizo pensar en el cine como un espacio donde podría canalizar sus ideas renovadoras. Sin embargo, encontró unos mecanismos y entidades institucionales que le ponían trabas a las nuevas apropiaciones de la cinematografía. Aún pesaba un veto sobre las temáticas ejercido por la Comisión de Censura y la Junta de Clasificación de Películas, con lo que se prohibía la reproducción de imágenes que pudieran ir en contra de las tradiciones y las buenas costumbres que mandaba la fe católica. Su apuesta, entonces, fue por el documental. Hacia 1958, al lado del fotógrafo Leopoldo Pomés, empezó un proyecto con miras a documentar intensidades de la práctica del toreo, el cual no lograría su finalización. Sin embargo, con el mismo Pomés insistieron en hacer un corto documental sobre el baile y el canto flamenco. Allí, por primera vez, Portabella actuaría como productor, mientras que la dirección estuvo a cargo de Carlos Saura, a quien invitaron a sumarse a este proyecto, puesto que provenía de la Escuela Oficial de Cinematografía. La presencia de Saura en este trabajo le permitiría a Portabella conocer el lenguaje y la técnica cinematográfica.
A partir de este momento, empezó a pensarse como productor con el fin de realizar filmes que, desde su propuesta estética, hicieran una lectura crítica de la realidad y dieran a conocer diversos aspectos políticos y sociales. Obviamente, esta era una tarea difícil de realizar si se acogía a los mecanismos de financiación que provenían de las instituciones cinematográficas, por lo que optó por empezar sus producciones con financiamiento de personas ajenas al medio fílmico, pero que tenían cierta sensibilidad cultural. Fue así como logró desarrollar los emblemáticos filmes Los Golfos y El Cochecito, aunque posteriormente volvió a tener dificultades para su distribución, pues no hubo una aceptable acogida debido a sus características fílmicas, las cuales respondían a una apuesta política frente a la realización cinematográfica. En 1959, el director catalán inscribió en la sección de productores del Sindicato del Espectáculo la marca Films 59 Pedro Portabella, y desde ese momento inició el rodaje de sus dos primeros proyectos, Los Golfos, dirigido por Carlos Saura, y El Cochecito, dirigido por Marco Ferreri. Ambas obras gozaron de importante circulación internacional, una en el Festival de Cannes y en la otra en el Festival de Venecia. Sin embargo, tuvieron que esperar un par de años para su estreno en España, en versiones mutiladas por la Junta de Censura. Justamente el paso de Los Golfos por Cannes permitió el primer contacto de Portabella con Luis Buñuel, con quien posteriormente realizaría Viridiana como coproductor, filme que se alzaría con la Palma de Oro en 1961, pero que en España fue borrado y prohibido, dejando a Portabella sumido en un silencio cinematográfico que duró 2 años, mientras pensaba cómo retomar su práctica, a la cual volvió, pero por fuera del sistema legal, sin acogerse a los controles administrativos, a la censura, a los permisos para el rodaje y a la protección económica. 1966 marca el inicio de Portabella como director. Antes había tenido un trabajo al lado de Francesco Rosi que le sirvió para profundizar en la artesanía del cine. Con estos antecedentes, se propuso desarrollar un lenguaje cinematográfico que lograra integrar la realidad del momento con una apuesta ética y siempre abierto a la renovación de las dinámicas expresivas. En esta búsqueda, dirigió la mirada, en principio, hacia el poeta Joan Brossa, con quien realizaría el primer cortometraje titulado No contéis con los dedos, de 1966, y más adelante se acompañó de otros artistas e intelectuales de la posguerra, quienes habían optado por procesos autodidactas y coincidían en la creación de un discurso que desnudara lo que hacía el franquismo. Hasta aquí esta nota introductoria de Pere Portabella, antes de comenzar a adentrarme en las 3 partes en las cuales he dividido su obra para un abordaje pues de una manera orgánica. Vale anotar que voy a leer los nombres de los filmes en castellano, a pesar de que la mayoría de ellos están en catalán, pero como no conozco muy bien la pronunciación catalana, prefiero hacerlo en castellano. La primera de estos elementos o de estas partes en las cuales he subdividido la obra de Pere Portabella la he llamado Ruptura y Apropiación. El debut de Portabella como director ya anunciaba una singularidad crítica y una disposición para reflexionar sobre el mismo mecanismo cinematográfico desde la experimentación con la propia praxis. A finales de 1966 comenzó el rodaje de No contéis con los dedos, un cortometraje que de entrada establecía hibridaciones entre diversos mecanismos técnicos y de pensamiento. Por un lado, el autor quería distanciarse del canon del guión cinematográfico tras considerar que éste determina y condiciona el producto fílmico con miras a su explotación comercial.
Ante la ausencia de guión, utilizaba un método que consistía en plantearse situaciones sobre las que empezaba la reflexión hasta ir armando una agenda en la que iba anotando la entidad y el orden del camino a seguir. Es decir, se permitía ir construyendo en el camino a partir de las intervenciones de Joan Brossa, quien le aportaba la irreverencia poética. El mismo Portabella considera que es un filme sobre un tiempo cinematográfico particular, el del espectáculo. Apelando a los símbolos y mecanismos que la publicidad ya había instalado en el inconsciente de los públicos, se propuso hacer una subversión de los mismos, suprimiendo los recursos que estaban orientados al consumo. Hay impactantes imágenes que son marcadores de poder lingüístico. Un hombre ante el espejo, reflejos, productos, artefactos, juegos de tonalidades, transiciones, voces en off de almibarados locutores, es decir, todo un conjunto de eslóganes que se han vuelto tópicos de la publicidad, pero que ahora se entrecruzan dándole vida a un nuevo sentido. El resultado fue un trabajo orgánico, aunque sin un vínculo evidente a nivel argumental o anecdótico. Desde luego, no puede hacer abstracción de una ideología que buscaba revolucionar la sociedad, solo que en este caso se optaba por empezar a desestructurar el propio dispositivo de trabajo para mostrar cómo hay formas de opresión cultural orientadas desde los medios masivos de comunicación. Una de las realidades que el director empieza a desnudar en algunas de sus imágenes es la de la producción en serie y el agotamiento humano, bajo una perversa consigna que evidencia el filme. Dice en una parte del filme: obedézcanos en todo y así no serás responsable de nada. Ese mismo sujeto encadenado, derrotado, pero no vencido, quizás traduce el sentir del mismo director, quien nos deja al final con una lapidaria sentencia: y cuando se apague el proyector, no quedará más que el lienzo blanco. El primer largometraje dirigido por Portabella en 1968 fue Nocturno 29. El título alude a los 29 años que hasta ese momento llevaba el régimen del general Francisco Franco en España, y asimismo está constituido por 29 secuencias. El filme se desliga de la anécdota argumental y la estructura discursiva ya no está centrada en la publicidad. El hilo conductor ahora está dado por los personajes. Lucía Bosé y Mario Cabré, a quienes la cámara los sigue en interiores y en la calle. Hay un vínculo interno entre las situaciones y las imágenes, pero mantiene el distanciamiento, como en el encadenamiento que vincula un huracán con el sonido de un piano, unos aplausos y un desfile militar, o también en otro momento una procesión religiosa intercalada con la presencia de títeres. Por otra parte, hay un cuidado especial en la composición de la imagen. Desde el inicio se aborda una pareja que hace camping en una región costera con diversidad de planos, sutileza en los acercamientos y un exagerado contraste que difumina los perfiles. No hay diálogos, solo el sonido de un carrete acompaña el despliegue de los cuerpos hasta que se presenta un corte por fragmentación del celuloide. La importancia central es la atmósfera y el tono de la secuencia en función del filme, es decir, vanguardia pura en la que la búsqueda tiende a vaciar las posibilidades que brinda la realidad para darles una nueva significación. Pareciera remitirse solo a las situaciones básicas, aunque llenas de sentido en un entorno capitalista, la ciudad industrial, la bolsa de valores y unos elegantes señores para quienes la guerra es solo cosa de contabilidad. Y al final, el diálogo del hastío, las conversaciones del desamor y una certeza que parece más una pregunta: bah, ¿en qué mundo vivimos? Para Portabella era claro en su intento renovador que el realizador debería estar inmiscuido en el proceso de producción-realización. Consideró desde los primeros trabajos que la técnica debe basarse en una práctica real a partir de los medios con que se cuenta y siendo conscientes del entorno en que va a tener su circulación. Algo bien particular que recomendaba al momento de rodar era la definición como primera medida de la óptica, de la visión.
decía Portabella, hay que materializar la óptica mental mediante su equivalente cinematográfica. Además, insistía en el cuidado de la emulsión de la película y la iluminación. Así las cosas, quedaba corroborado que la óptica, el encuadre y la iluminación son elementos básicos en la conformación de la imagen como dispositivo estético. Al pasar de la producción a la realización, Portabella se mantuvo dentro del sistema industrial cinematográfico en 35 milímetros, pero luego de Nocturno 29 se apartó de este formato y empezó a rodar en 16 milímetros. Con esta variación buscaba no someterse a la censura y además no estar sujeto a los requerimientos del mercado, de un exhibidor y un distribuidor, quienes también terminan ejerciendo su propia censura de acuerdo a los lineamientos del capital. El segundo largometraje realizado por Portabella fue Vampire Coup de Cour, de 1970, el cual se filmó dentro de otra película, El Conde Drácula de Jesús Franco. Aparentemente podría pensarse como una especie de detrás de cámaras del rodaje de la otra producción, pero en realidad nos lleva a otros niveles de reflexión, a proponer un discurso dentro de otro discurso, es decir, una especie de film vampiro, como lo llamó el mismo director. Fue construido sin guión previo, aunque se tenía la intención de homenajear al director danés Carl Dreyer. En este filme es apropiado hacer una lectura desde los defectos de calidad, pues el director utiliza a propósito imágenes rasgadas y veladas para desnudar un dispositivo. Se buscaba vaciar los elementos comunes del cine de terror para poblarlos de elementos cotidianos que cumplen una función concreta. El carácter vanguardista de ruptura y apropiación de nuevos usos de la imagen cinematográfica queda evidenciado en este filme con la presencia de seres no definidos, siluetas, humo, neblina, personajes abordados por la espalda, otros que hablan aunque no se escuche el audio, solo gesticulación. Asimismo, abunda una serie de tópicos de los filmes de vampiros, candelabros, puertas que se cierran, casas misteriosas, un galán atormentado, vestidos negros, fuego, viajeros que quedan atrapados, pócimas, doble vida de los personajes, raptos, invocaciones, desafíos, encerramientos, sombras, llamados, elementos religiosos, gestos, sonidos, señales. Todos estos elementos trabajados por medio de angulaciones desde abajo para exaltar el personaje o a través de zooms hacia primeros planos de los rostros o recurriendo a cámaras subjetivas o a veloces travelings. En cierto caso, desde un vehículo hasta la pausa demarcada por el sonido de un extraño instrumento. También se exalta el estudio fotográfico en el que se experimenta con ángulos, iluminaciones, detalles, saltos de cámara, giros de 360 grados, es decir, la artesanía y los avatares continuos de un oficio. La estructura secuencial está construida en pequeños fragmentos demarcados por fundidos a negro, y en cuanto a la banda sonora, está salpicada de contrapuntos, del silencio agotador a lo abrasivo e intenso, a veces con sonido ambiental de vehículos, campanas, interrupciones, entrecortes o el paso de una música convencional a potentes arias. Al final, ante la sala de cine, el mismo intérprete de Drácula, Christopher Lee, nos revela la intención de lo que buscaba el filme, con lo que nos queda la reflexión de haber asistido a una jornada de pensamiento del cine dentro del cine para mostrar la potencia del artificio, lo que sustenta una creación, la armadura fantástica que la constituye, el trabajo que no se ve y la desnudez de los tópicos del cine de terror tan colonizados por las estrategias del espectáculo. Luego vendría Umbracle en 1972, un filme en el que Portabella vuelve a seguir al personaje Christopher Lee en su recorrido por un museo y por la ciudad, sin que esto suponga una continuidad desde una óptica del relato, pues hay reiteraciones de imágenes o secuencias inversas que nos llevan a concentrarnos en la acción y no en lo narrativo. En este caso, como en los anteriores filmes, hay una vuelta a los orígenes del cine, a ese arte de luces y sombras en continua colisión, silente,
En el primer Portabella, varios personajes no generan sonido, y donde la imagen es el objeto de reflexión según los vínculos afectivos que generan. Esta imagen a veces es borrosa, con cierta distorsión, granulada, ampliada o reflejada en vidrios, y también es fracturada con sonidos constantes, similares a zumbidos o provenientes de artefactos que están en el ambiente. Hay un decidido trabajo con los primeros planos y en muchos casos, ante la ausencia de audio en las conversaciones de los individuos, el diálogo se genera entre los rostros por medios del raccord. Con este filme, el director hace más contundente la intención de plasmar un discurso cinematográfico surgido desde la vanguardia. Es por medio del trabajo con las herramientas básicas de la imagen, luz, sombra, espacio, tiempo, movimiento, que se ubica como un sujeto artístico y político que inscribe su obra en un amplio rango, de lo reflexivo a lo estético y del oficio a la acción política, siempre distante de los autoritarismos y alineado con una ferviente ideología que buscaba renovar el lenguaje cinematográfico. En un segmento del filme, el historiador y crítico Romain Goubert, a manera de conferencista, reflexiona frente a la cámara sobre el cine español y la ley de censura. Detrás de él, en la pared, un afiche de Lenin propone un guiño político. Más adelante, se esboza la idea de que en ese contexto, el único cine posible de realizar es un cine clandestino, subterráneo, como en efecto era el de Portabella. Y en otra secuencia, el mismo actor se atreve a romper el modo tradicional de producción al rechazar las sujeciones al guión y leer de manera singular frente a la cámara fragmentos del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Asimismo, tal como lo anota Luis Madrigal, Portabella introduce aquí otro elemento esencial de su obra, el collage, la yuxtaposición de materiales fílmicos. Usa fragmentos de Chaplin, Keaton, anuncios televisivos y una secuencia de cine bélico realizado durante la dictadura con un trasfondo retardatario y católico. La apropiación de los elementos cinematográficos y el uso de ellos de manera amplia es algo que Portabella ha tenido muy presente a lo largo de su producción, aunque con variaciones, como es natural en alguien que continuamente reflexiona desde su creación sobre la dinámica social y política. En los trabajos que hasta aquí he reseñado y en los cortos que enseguida revisaré, encuentro la apuesta más evidente de una postura de vanguardia, así como en la radicalidad para enfrentar un sistema asfixiante de mercado. Sea este el momento de manifestar la idea de vanguardia que encuentro en Portabella y la cual coincide con la de aquellos creadores que no supeditaron la imagen a la narración o a la acción, sino que se desprendieron de la lógica causal de los acontecimientos para que la imagen definiera su propio territorio. Esa intención de liberarse de los presupuestos narrativos busca propiciar en el espectador la posibilidad de armar su propio sentido, ajeno al que el filme pueda tener en sí mismo. El espectador toma parte activa en la construcción del proceso comunicativo del pensamiento. En los tres films documentos que realiza Portabella sobre el artista Joan Miró, Miró el Otro, Miró la Forja y Miró Tapiz, si bien son por encargo, no por ello renuncia a su radicalidad y la posibilidad de subvertir las apropiaciones del arte que había hecho el franquismo. En el primero de estos trabajos, Miró el Otro, de 1969, busca indagar el interior y el exterior de un ser humano por medio de tonalidades, repetición de tomas, variaciones de sonidos y una apuesta por la coralidad, tanto en el acto de creación como en el de borrado. Y en los otros dos trabajos, Miró la Forja y Miró Tapiz, ambos de 1973, se preocupa por mostrarnos la tarea de los artesanos que laboran para el artista, quienes no pasan por alto el hecho de que su labor consiste en interpretar los deseos de un artista de renombre que al final será quien pase a la posteridad. Carles Santos es el compositor que acompaña a Portabella desde sus primeras realizaciones y a él también le ha dedicado 3 cortos mediados por la intensidad musical. Con Playback de 1970, Portabella nos introduce en la virtualidad de las puestas en escena de Carles Santos.
el ritual y la experimentación que hay en ellas, por medio de tomas de 360 grados, intensas luces que agreden la imagen y una mirada sugerente que fácilmente nos llevaría a plantearnos un análisis material y estético del lenguaje cultural. Acción Santos de 1973 exalta los pormenores de la puesta en escena y luego nos propone una dialéctica entre la ejecución del pianista por medio de apropiadas angulaciones que evidencian la afección del intérprete y el silencio obligado para el espectador, quien apenas puede ver al mismo pianista escuchando su propia grabación a través de unos audífonos. En 2006, por medio de Visca el piano, no al no, somos testigos de la larga amistad de dos maestros, de dos cómplices que han encontrado en su fuerza creativa una razón para renovarse a sí mismos y a sus medios artísticos. Es una filmación radical, como radical también es la interpretación de Santos, creando una simbiosis entre la mano y el objeto musical, entre la variación y el afecto. Por otra parte, el cortometraje La Tempestad de 2003 nos lleva a indagar en la potencia del cuerpo por medio de la exploración erótica en primeros planos de seres desnudos entrelazados por el agua y con un fondo musical de Rossini. El último de los cortometrajes que ubico en esta primera parte del texto es Lectura Brosa de 2003, especial por la economía de recursos, pero rica en contenido debido al poderío poético de Brosa, de quien se realiza una lectura teatral en una sala de cine con traducción en lenguaje de señas, mientras que sobre el fondo blanco de la pantalla se van proyectando los textos. Este homenaje al poeta nos confirma la enorme disposición de Portabella para establecer amistades creativas, para propiciar intertextualidades, es decir, la altura de un creador que hace del trabajo en equipo su mayor fortaleza. Pasamos ahora a la segunda parte en la que he dividido la obra de Portabella, y a esta segunda parte la he titulado Política y Creación. Sin ambages, Pere Portabella ha manifestado en diversas declaraciones su compromiso con el cambio social y la conciencia de que su creación es una herramienta que permite develar entramados socioculturales represivos y sujetados a las prácticas de producción y consumo. Esto permitiría ubicarlo a la ligera dentro de una cierta apuesta por el realismo tan en boga en los años 60 y 70 del pasado siglo, justo cuando el director iniciaba sus producciones. Pero aunque el autor sí esté preocupado por lo real, no cae en esa vertiente que pretende hacer copia artística de lo existente, sino que a partir del entorno restrictivo intenta sacar a la luz lo oculto y darle reconocimiento a lo negado. Ya en 1969, Portabella esclarecía su apuesta estética de la siguiente manera. Cito a Portabella: trato de hacer un cine que sea realista en sus resultados, no en sus planteamientos. Opino que la obra no debe ser unívoca, debe ser ambigua, equívoca en su exposición, una provocación que abra un proceso y estimule una respuesta en el espectador. Mi cine no es el único posible, es el único posible para mí. Cada uno tiene una particular manera de hacerse entender y lo que intento dar es una respuesta a la actual coyuntura del país. Hasta ahí la cita de Portabella. A partir de estas consideraciones, junto 4 obras de Portabella en las que discurren múltiples reflexiones sobre dinámicas políticas abordadas desde una apuesta estética. Para ello, me apoyo en los análisis de Jacques Rancière sobre las paradojas del arte político. El autor francés piensa la estética como la eficacia de un disenso generada por el conflicto de diversos regímenes de sensorialidad y la ubica rozándose con la política, puesto que el disenso es el corazón de la cuestión política. Por su parte, concibe la política como la actividad que reconfigura los marcos sensibles en el seno de los cuales se definen objetos comunes. Este vínculo entre las prácticas políticas y estéticas no supone la adaptación de las producciones artísticas a fines sociales,
pues de esta manera se perdería su funcionalidad y se estaría anticipando a sus efectos, y de lo que se trata es de reconfigurar, siendo conscientes del disenso, la experiencia común de lo sensible. Esta paradoja del arte político es la que encuentro en los 4 filmes de Portabella que vinculo en este segundo momento. El primero de ellos es El Sopar, de 1974, realizado un año antes de la muerte del general Franco y en la que se percibe aún el coletazo final de ese régimen represivo, señalador y acusador, el cual llevó a tantos luchadores sociales a las cárceles y a otros a la ejecución. Justamente el filme se construyó a partir del reencuentro clandestino de un grupo de prisioneros políticos que tuvo lugar en 1974, el mismo día en que se ejecutaba con el garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich. A diferencia de los anteriores filmes de Portabella, en los que la imagen vanguardista era el vehículo generador de sentido, la articulación discursiva en El Sopar está sustentada en la palabra. Los exprisioneros, sentados alrededor de una mesa en un ambiente de semioscuridad, repasan grabaciones de antiguas conversaciones sobre concepciones políticas y reviven discusiones acerca de los mecanismos de lucha, especialmente luego de haber vivido la experiencia de la cárcel. La viabilidad de la huelga de hambre es uno de los puntos que abordan y lo vinculan con la reflexión acerca de si la cárcel es o no un frente de lucha. De ahí se derivan otras temáticas para la discusión, tales como la importancia de resistir para no salir despolitizado de la cárcel, el perverso mecanismo del encerramiento para reducir psicológica y mentalmente, y finalmente el problema de la mujer en la cárcel. Es evidente que quienes sostienen la conversación han padecido una disolución del sujeto, una dislocación del sujeto, han sido fracturados, pues el aislamiento busca llevar a la pérdida de la dimensión histórica, a la anulación del sujeto político, al enterramiento y a ser portadores eternos de la sospecha en sus espaldas. He dicho que en este filme la atención está concentrada en la fuerza de la palabra, pero esto no quiere decir que el desarrollo de la puesta en escena cinematográfica deje de ser igualmente cuidadosa y que precisamente funcione para crear la atmósfera envolvente en que se sostiene a pesar de que se desarrolle en un solo escenario. En primer momento, por medio de plano secuencia con desplazamientos laterales alrededor de la mesa, se aborda a los hablantes por la espalda, mientras que se descubre el rostro de quienes están al otro lado de la mesa. El encuadre logra enlazar esos individuos diversos en un cuerpo social y político. En primeros planos de los rostros, la cámara nos devela gestos, miradas, interioridades y ansias de libertad. Al final, como sucede después de escuchar un gran poema, queda tan solo el llamado del silencio. Los personajes fuman, se miran y callan. Es importante anotar que en 2018 Portabella reactualizó el filme con la inclusión de 2 adendas al filme original de 1974 como una resonancia de lo que ocurría en España en 2018. De ahí surgió también un nuevo título. Ahora el filme se llama El Sopar 1974-2018. Informe general para una proyección pública. El siguiente filme de Portabella fue realizado en 1976, un año después de la muerte de Franco, cuando el territorio español vivía una efervescencia de ideas que buscaban incidir en la conformación del anhelado nuevo país y cuando las voces salían a las calles a expresar sus sueños. Precisamente la visita a la abadía benedictina donde se encuentra la tumba de Franco marca el inicio de la obra. Luego del corte para los créditos, se nos ubica en Barcelona en medio de una manifestación en la que se reclama amnistía y se vive la intensidad de los choques con la fuerza pública, la agresión con gases, las estampidas, las detenciones. Todo esto acompañado por el fluir de la música minimalista de Carles Santos. Enseguida, similares secuencias nos llevan a Madrid y a otros lugares de España, donde las movilizaciones llaman al surgimiento de nuevas dinámicas sociales. En efecto, este periodo conocido como de transición posibilitó que la expresión de las ideas
pudiera hacerse de manera pública y que se pretendiera establecer acuerdos comunes para recomenzar el proyecto de nación. La estructura de la película está armada a manera de bloques seccionados por una serie de registros fílmicos de conversaciones y tertulias entre activistas de diversos partidos políticos, algunos de los cuales todavía se mantenían en la clandestinidad. En uno de esos diálogos se conversa sobre la reforma y sus posibles consecuencias, sobre cómo abandonar el franquismo y cómo unir a la izquierda. La secuencia en torno de la mesa guarda cierta similitud en el rodaje de El Sopar, aunque ahora los desplazamientos de la cámara no remiten a un lugar oculto, sino a un espacio abierto donde las ideas opuestas pueden expresarse abiertamente. En otra tertulia, que tiene lugar en un sector obrero, se debate sobre la viabilidad de organizarse en sindicatos. En ella, el abordaje de los personajes se realiza en planos medios, siguiendo detenidamente a quien habla. Una tertulia más tiene lugar entre representantes de organizaciones sindicales, quienes argumentan a favor de afianzar la unidad orgánica. Más adelante, en un nuevo bloque de conversaciones, aparecen miembros de la izquierda radical, del movimiento comunista, del Partido del Trabajo y de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, quienes se plantean cambios estructurales para instaurar una nueva forma de Estado. Por su parte, otro encuentro entre la izquierda democrática deja como propuesta para la transformación la apuesta por una nueva constitución. Esta breve descripción pretende mostrar el carácter amplio y diverso del filme, así como el deseo del director por hurgar en todos los frentes donde se trabajaba en pro del cambio social, y además quiere insistir en que la apuesta cinematográfica va más allá del registro de los diálogos según una idea clásica del documental. Ante todo, queda claro que detrás de la conformación de este informe hay alguien que filma con el propósito de interpelar al espectador, de ayudarle a visibilizar sus dudas y a desprenderse de toda la carga de oscurantismo que le ha poblado el inconsciente. Portabella hace notar la filmación, especialmente en el diálogo con el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, quien aún estaba en la clandestinidad. Quiere que el espectador sienta la cámara, que descubra la potencia del cine, lo que puede transmitir el complejo cuerpo fílmico, y por eso también incluye elementos ficcionales que, en cierta forma, desinstalan a quien se ha quedado solo en el discurso de los tertuliantes. Recurre en varios fragmentos a la presencia del actor Francesc Lucchetti, quien asume diversos papeles como manifestante perseguido y torturado, como visitante al palacio donde vivió Franco, como danzante, como funcionario de una cinemateca, quien revisa filmes de propaganda de 1941, los cuales daban una mirada oficial de los hechos con el fin de uniformizar el pensamiento en defensa de las tradiciones españolas y despolitizar a los individuos, es decir, como un sujeto que enlaza los discursos y a la vez los distancia, que tiene la facultad de fluir en el tiempo para hacer el recorrido por esos lugares de la memoria oscura, por esas ciudades derruidas, Belchite, Guernica, Mequinenza, por ese campo abandonado y precario, por esa desolación que ha dejado la dictadura. El recorrido del personaje por esos lugares emblemáticos sucede en un presente de cierta manera inmóvil, fronterizo entre lo que se quiere borrar y lo que se anhela, pero que todavía no se sabe qué es. El espectador puede escoger entre el anclaje o el salto a lo incierto, y no es precisamente el sujeto fílmico encarnado por Lucchetti quien pueda aportar esa luz al final del túnel, como ya se anuncia en una de las primeras secuencias. Su función es más bien la de quien invita a interpelarse desde un grado cero de la realidad y afianzado tan solo en el poderío de la sensación estética. Como el informe pretende ser lo más completo posible, también incluye otras voces que fueron relegadas por el régimen. El diálogo entre abogados sobre la defensa de Chiqui, un miembro de ETA condenado a muerte, de quien se exalta el canto del himno al País Vasco antes de la ejecución, a la vez que incita a revisar lo que supone para el pueblo que resiste la ejecución de los luchadores políticos y sociales. La declaración de un exiliado de la Federación Popular Democrática,
el diálogo de dos exiliados en medio de un bosque otoñal, uno de ellos, el abogado José Prat García, quien llegó y se quedó en Colombia durante 36 años hasta 1976, y la tertulia en una casa de Cataluña y el ingreso al clausurado Parlamento catalán como expresión de esa otra lucha por la autonomía detenida durante el largo periodo de Franco en el poder. Y como Portabella no quiere dejar por fuera los disímiles pensamientos que se entiende deben aprender a convivir en la esperada democracia, también entrevista a José María Gil Robles, destacado político de la derecha durante la República, y al cierre nos da a conocer la versión del monárquico Antonio Senillosa en medio de un ambiente de snob y de autosuficiencia. El final está resguardado para una ópera de Montserrat Caballé, un ícono que quizás podría aglutinar en la esperada nueva realidad social. Doy un salto hacia 2015 para detenerme en Informe General 2, El nuevo rapto de Europa, filme que puede entenderse como una continuación de aquel que anunciaba la época de la transición en 1976. Ahora, de nuevo se vive en España una urgencia de cambio, pues aunque muchas cosas tomaron nuevos rumbos con la democracia, los poderes no dejaron de seguir generando brechas sociales insalvables, hábilmente disfrazadas con nuevos y perversos rostros. En este filme, Portabella introduce en su reflexión fílmica un espacio que ha tomado gran importancia en el mundo contemporáneo. Se trata del museo como institución con nuevas y múltiples funciones. Justamente se sitúa en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde sucede un diálogo entre autoridades del arte español y europeo sobre la estructura colonial del museo como organismo que define los flujos icónicos y las exposiciones como dispositivo político, además de estético. Pensar el museo es sin duda una tarea imprescindible para resignificar el poderío del arte, dado que estos espacios han llegado a ser una de las metáforas centrales de la modernidad occidental. A partir de los discursos que discurren, también se orienta el pensamiento hacia la polis y con ello hacia la configuración de nuevos espacios para el ejercicio de la política. En cuanto al abordaje de la ciudad, Portabella nos ha acostumbrado a recorrerla con su particular mirada, rica en matices y cuidadosa apropiación de los alcances de la cámara cinematográfica. De entrada, en este filme se pueden apreciar amplias panorámicas de la ciudad, mientras que sutiles desplazamientos propician agradables encuadres, los cuales a menudo retoman lo que había quedado por fuera del cuadro para volver a integrarlo en secuencias fluyentes. Es evidente que 40 años después, los problemas del territorio español son otros y que las dinámicas de lucha también han cambiado. Unas de esas dificultades sobre las que enfatiza el director es la pérdida de vivienda como producto de la deuda impagable que trajeron las hipotecas. En el fondo, la causante de esta realidad sigue siendo la economía de mercado, aunque ahora con nuevos mecanismos que no dejan por fuera ninguna actividad de la vida para ejercer su control. Ante el desahucio, la respuesta de una gran cantidad de ciudadanos fue la desobediencia civil, el negarse a abandonar las casas, y ante la arremetida del sistema financiero, se empezaron a gestar múltiples marchas de la dignidad en las que se pedía que se fuera el gobierno. Hay pues cierta similitud en el avance de la movilización social con la que se presentaba hacia 1976 en el periodo de transición. Portabella, quien desde sus inicios decidió salir a las calles para suplir el vacío informativo y a confrontar los libretos escuetos y malintencionados de los relatos mediáticos, ha afirmado en varias ocasiones que su lugar preferido es la calle, ahí donde tienen lugar los nuevos diálogos, los nuevos ejercicios de la ciudadanía. En una entrevista concedida en 2011, dejaba claro su lugar como sujeto político. Decía en esa entrevista Portabella: la política es inseparable del cine, de una manera muy obvia. Incluso la comedia de Dorian Gray tiene una carga ideológica que tiene que ver con la moral, la ética, el comportamiento. En lugar de encerrarme en una torre de marfil y asomarme solo en raras ocasiones, salté a la calle desde el principio. Eso es lo que debe hacer
si realmente quiere involucrarse y cuestionar los códigos sociales en un contexto de cambio como el de la década de 1960. Los códigos afectan todo. Hasta ahí la cita de Portabello. En Informe General 2 se entrecruzan diversos diálogos que guardan algunas similitudes estructurales con aquellos que sucedían en el filme de 1976. Por un lado, la arquitecta Itziar González y la filósofa Marina Garcés debaten acerca de si el lugar más conveniente para las actuales discusiones son los espacios cerrados o el afuera abigarrado de una plaza. Por su parte, la profesora Yaisa Hernández y el teórico queer Paul B. Preciado conversan sobre la posibilidad de que la revolución sea el nuevo y principal papel del museo, con lo que de entrada se vería abocado a despojarse de su carácter de institución ilustrada. Asimismo, el reconocido filósofo Antonio Negri y el director de museo Manuel Borja Villiel disertan sobre el ejercicio de la ética y la creatividad en una realidad de mercado global, de lo que se infiere que es urgente el pensar un nuevo sujeto político, intelectual y artístico que pueda producir y conservar la libertad en el proceso creativo productivo. También un grupo de científicos elucubran respecto de la acción política frente a la ciencia y la industria en un contexto de cambio climático y políticas de mercado. Y finalmente se retoma un consejo ciudadano del partido político Podemos, en el que se convoca a la ciudadanía como agente activo y se acuerda que las responsabilidades son políticas y ciudadanas, mas no individuales. Como es bien sabido, con Podemos se esperaba la fundación de un nuevo ejercicio político, la reconstrucción responsable del ciudadano al margen de la dinámica organizativa de los partidos y de la entronizada corrupción. La presencia del filósofo italiano Antonio Negri en la conversación que sostiene con el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villiel, coincide con la apuesta del director del filme en el llamado que hace para un ejercicio político del común. El concepto del común había sido desarrollado por Negri en su libro Commonwealth, el cual hace referencia a la posibilidad que se tiene en el mundo actual de ejercer la revolución por medio de la autogobernanza, luego de entender y asumir que la lucha se ha trasladado de las concepciones de propiedad y de lo público hacia la idea de lo comunitario. En ese sentido, el filme hace una aproximación a la lucha por la autonomía catalana por medio de una reconstrucción a partir de fragmentos de noticiarios y a la experiencia de la ciudadela autónoma en la Puerta del Sol durante la movilización del 15M. Se enfatiza el hecho de que en estas nuevas protestas no importa la bandera que se lleve ni la apuesta por un determinado partido, pues ante todo hay un consenso común sobre la falta de representatividad de los gobernantes que no nos representan, reza una de las consignas más visibles que repiten las multitudes sublevadas. En este, como en los anteriores filmes, hay una decisión de Portabella de mirarse hacia adentro, de poner su creación en diálogo consigo mismo y descubrir su efectividad como artefacto político para la reconstrucción social. Para ello, nada mejor que ubicarse en el museo y hacerle sentir la cámara al espectador. En ese espacio creado para robustecer el poderío de la imagen y afinar la mirada, se precisa no olvidar que se está filmando, que el cine tiene su lugar especial en la configuración de los nuevos espacios comunes y de las nuevas caras de la resistencia. Esta es también la misma coordenada que traza el filme Plan Hidrológico Nacional, el cual convoca a asumir una nueva cultura del agua, una nueva apropiación del patrimonio ambiental. Para este corto, que hace parte del filme colectivo Hay Motivo, realizado por 32 directores en 2004, Portabella recurre al académico Pedro Arrojo, quien diserta frente a la Cámara en su condición de miembro de la presidencia del Foro Alternativo Mundial del Agua de Porto Alegre y del Comité Hombre y Biosfera de UNESCO. En un solo plano se puede sentir el llamado agónico del ambientalista, mientras que todo el color va degradándose. Los tonos verde rojizos del fondo van perdiendo su intensidad hasta dejar el personaje en el cierre sobre un fondo oscuro.
En solo 3 minutos, este corto vuelve a revivirnos el inquieto juego de luces y sombras que ha cuestionado al cine desde sus inicios y lo ha convertido en un poderoso dispositivo político. Paso ahora a la tercera parte de esta disertación. A esta tercera parte la he titulado De la crítica del lenguaje a la reconstrucción histórica. Portabella fue consciente de sus inicios de la preocupación que mantenía por renovar el lenguaje cinematográfico, pero quizás no vislumbró con la misma claridad que en esa apuesta llevaba implícita la vocación para reconstruir la mirada histórica de una España que pasaba del oscurantismo de la dictadura al gris de una democracia que también terminaría opacándose. Es claro que para los nuevos enfoques sobre la importancia del cine en la construcción de relatos históricos, esto es una obviedad, pero tal vez para algunos de estos enfoques no sea tan evidente que ciertas miradas de los cineastas, como la de Portabella, aunque están aportando otras lecturas sobre determinados hechos del pasado, ante todo, nos están proponiendo volver a pensar la historia desde el presente, apoyados en la interdisciplinariedad de prácticas artísticas. Así como el director insistía en el conocimiento objetivo de su medio de trabajo, de lo específico del cine, para poder deconstruirlo y rearmarlo, algunas corrientes historiográficas también encuentran su fortaleza en la diversidad de abordajes que conduzcan a la creación de historias incluyentes y emancipatorias. Algunos teóricos como Peter Burke han considerado que el cineasta es un historiador por su particular forma de tratar con el pasado. Dice Burke, dada la importancia que tienen la mano sujeta a la cámara y el ojo y el cerebro que la dirigen, convendría hablar del realizador cinematográfico como historiador. La capacidad que tiene una película de hacer que el pasado parezca estar presente y de evocar el espíritu de tiempos pretéritos es bastante evidente. Hasta ahí la cita de Burke. Otro gran analista contemporáneo de la historia, Mark Ferro, también le ha apostado al cine como importante fuente en la investigación y en la didáctica de la historia. En uno de sus estudios se refiere a ciertos filmes que denomina de reconstrucción histórica, aquellos en los que el director evidencia su interés en hacer historia, para lo cual se dispone a hacer textos de historia a través de sus películas. Sin embargo, su enfoque sigue estando atado a la relectura de un pasado sobre el que considera vuelven algunos directores para interpretarlo desde su ficción fílmica. Aunque estos dos autores trazan una importante línea de aproximación entre la historia y el cine, desde mi perspectiva encuentro que el trabajo de Portabella rebasa sus enfoques, puesto que se sitúa como un devenir revolucionario que va tejiendo nuevos sentidos desde su praxis, desde su presente en construcción en el que no todo está dicho. Atribuyo esta particularidad justamente a la opción de pensar el cine desde el cine y no desde un afuera discursivo que pretende hallarle otras funcionalidades. Para Portabella es más importante el pensar las mutaciones y las mudanzas que va teniendo el cine a la par con los procesos históricos, que disponerse a hacer textos de historia. El mismo cine le ha hecho ser consciente de que incidir sobre la imagen e ir tras de esa potencia que esconde es una tarea imprescindible en las sociedades contemporáneas que nos han entregado ya definidos los flujos icónicos. Rehacer los modos de producir el cine es rehacer el mundo, renovar los lenguajes y darle vida a otros relatos. Eso es precisamente lo que percibo en los filmes de Portabella, de los que me ocuparé en adelante. Premios Nacionales fue uno de los primeros trabajos realizados por Portabella hacia 1969. El director hace un recorrido por los sótanos de la Biblioteca Nacional de Madrid para revivir las obras premiadas durante el periodo de 1942 a 1969 por la oficialidad cultural apegada a la dictadura. Aunque utiliza un tono próximo a la convencionalidad del documental, al ir mostrando de manera insistente e irónica las obras premiadas, pone en evidencia el uso del arte a favor de unos presupuestos ideológicos que exaltan la idea del nacionalismo y le restan fuerza a la potencia creadora.
Lo que se ha querido ocultar es lo que el director quiere hacer ver y con ello invitar a rehacer la mirada, a levantarse de la praxis artística contra la hegemonía iconográfica. En Puente de Varsovia, de 1989, Portabella extiende su reflexión hacia otros lugares de Europa. El filme se realiza el mismo año de la caída del muro de Berlín y su entramado sirve para interrogar el nuevo tejido que empieza a construir el viejo continente. Una nueva intelectualidad despunta. Las expresiones culturales se extienden a lugares insospechados. Los escritores, periodistas y editores bosquejan posibles rutas para rearmar el rompecabezas que anuncia grandes fragmentaciones. En los entornos culturales circula la frivolidad y cierto deseo de borrar las huellas del pasado, como si la historia se pudiera negar y fuera posible empezar de cero. Portabella se adentra en esos círculos socioculturales y hace algo más que un diagnóstico, pues invita a llevar las puestas en escena a la cotidianidad, a que el arte fluya y se instale como un co-creador de nuevas realidades, apropiándose de los espacios otrora pensados solo para el consumo o el goce. Asumirse como sujeto que piensa la historia y la construye paso a paso, parece ser la apuesta del director en esta película que no olvida las fracturas a lo narrativo. Está construida por medio de asociaciones no necesariamente secuenciales, pero sí sugerentes e inquietas. La fluidez de las imágenes en imponentes espacios vacíos o a través de panorámicas desde el aire, la música inmersa en el relato o también por fuera del mismo y la riqueza literaria de los monólogos en off llevan a indagar los procesos de escritura y sus cercanías con el cine hasta permitirnos descubrir un tipo de intelectual contemporáneo ahogado por la estética como resultado de haber hecho de la cultura una apuesta empresarial, olvidando la importancia de los procesos y solo preocupándose por los resultados. Por supuesto que Portabella ha querido circular al margen y su búsqueda se ha encaminado siempre a no caer en la homogenización de la cultura y en la estandarización de los procesos de producción cinematográficos, tal como lo dejó entrever en su intervención de 2009, cuando fue investido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. La música es el objeto de reflexión en El silencio antes de Bach, trabajo realizado por Portabella en 2007. El tránsito histórico que propone el director fluye entre los siglos XVIII, XIX y XXI, de la mano de Johann Sebastian Bach, con acercamientos a Mendelssohn y Ligeti. Para este intento de repensar la historia, se establece una estructura musical como soporte para la creación fílmica. Y aunque parezca extraño, es el silencio el que indica la ruta para explorar el poderío musical. Sobre un fondo con predominio del blanco, en paredes, muros y una galería vacía, se instala el silencio como una idea de absoluto, tan solo fracturada por otro absoluto, la música. Un piano interpretado sin la presencia de humanos se apodera del espacio y posteriormente es afinado por un ciego. Este inicio, con marcado tono surrealista, prepara al espectador para sentir y pensar el sonido como elemento autónomo que no necesariamente cumple una función específica al servicio de la imagen, sino que realiza su propia indagación, su fluir experimental dentro del campo cinematográfico. En la primera parte del filme ya se evidencia un sonido ambiente que se traga ciertos diálogos de los personajes, o al menos que está en la misma intensidad dificultando la escucha. Más adelante, un inusual camionero muestra sus dotes como intérprete del fagot y del piano, y en otro momento, en la Leipzig del tiempo del rodaje, un guía turístico vestido con atuendos de época asume el rol de interpretar a Bach y logra transmitirnos la rutinaria interpretación del órgano y la música en expansión del compositor alemán que atraviesa 3 siglos y sigue allí, tan viva, levantándose contra el poderío de la imagen sonora. Estas son apenas unas muestras de cómo es constante en el filme la abstracción sobre el sonido y la música cinematográfica, la cual se va intensificando y tomando un matiz más reflexivo por medio de una voz en off que nos entrega frases como: una composición musical debe ser placentera,
agradar al oído y satisfacer la razón. Y otra que sentencia, solo el que tiene ideas las puede descartar. Había dicho antes que en la obra de Portabella también encontraba una reconstrucción de la historia con nuevos elementos y enfoques, con el tejido de nuevas cartografías afianzadas en el acto creativo. En efecto, el silencio antes de Bach recurre por momentos a la leyenda o a la anécdota como fuente de análisis y de ahí hace brotar nuevas interpretaciones. Es el caso de la referencia a la tradición popular que nos habla de un supuesto carnicero de Mendelssohn que para envolver carne utilizaba partituras de la Pasión según San Mateo, lo cual nos lleva a precisar que las obras de Bach se imprimieron y distribuyeron 50 años después de su muerte. Asimismo, el filme insiste en la importancia de recuperar los archivos y de conservar la tradición cultural. En este caso, era muy importante mostrar cómo Bach llegó a convertirse en un ícono popular y cómo la música es fundamental para la construcción de un patrimonio que acerque las regiones. Hay en el filme una imagen emblemática de un piano cayendo al mar en ausencia de audio, solo la música y el silencio, dos intensidades que se entrecruzan, teniendo como punto de partida el poema de Lars Gustafsson que se titula El silencio del mundo antes de Bach, y más adelante retomando el arrojo de la obra teatral de Pasolini titulada Orgía. En la película, el silencio es un sonido. Antes de Bach era el mundo del silencio, la Europa sin alma. Después de Bach se experimenta un silencio diferente. Bach es una potencia resonante. El analista Marcelo Espósito sostiene que esta es una película sobre el trabajo y la historia. En efecto, por un lado exalta la labor del compositor como pedagogo y por el otro nos muestra una Europa que, aunque con diversos pensamientos, comparte similares sueños, el mismo río y también las mismas heridas. Se enfatiza en que la música también ha hecho daño, se ha utilizado en momentos de barbarie y genocidio. En este trabajo tan próximo al ensayo cinematográfico, Portabella nos propone un tránsito por la Europa central del momento, es decir, 2007, cuando se realiza el filme, tratando de resolver la pregunta, ¿qué une a Europa? Para lo cual utiliza el cine como cine y no como un derivado de la literatura, pues el director insiste en que desde el inicio del proyecto tenía claro que la intención era realizar una película sobre las variaciones Goldberg, tal como queda evidenciado en los diversos momentos que se recurre a ellas para establecer nuevos acercamientos entre expresiones artísticas. El encuentro con el silencio antes de Bach ratifica que en Portabella encontramos un cine joven, de mente joven, insertado plenamente en los diálogos estéticos y políticos contemporáneos y resistiendo el asedio del mercado y de los discursos hegemónicos. Esto nos lo ha corroborado con sobrada contundencia aforística en algunas de sus declaraciones. Dice, por ejemplo, Portabella, el cine de las multinacionales nos trata como idiotas. En otro momento dice, nunca quise que ninguna de mis secuencias explicara la siguiente. Y en otro momento dice, no quedan espectadores, solo usuarios. Y cierra también diciendo en otra ocasión, nunca he separado el cine de la política. Cierro este recorrido por los filmes de Portabella que ayudan a rearmar los vínculos con la historia con el filme Mudanza de 2008, en el que más allá de plantearse un homenaje al genio artístico de Granada, Federico García Lorca, Portabella realiza una aproximación al espacio físico del poeta, al lugar donde todavía habita su presencia, aunque pronto quedará vacío. Se trata de la Huerta de San Vicente, la casa de veraneo de la familia García Lorca de 1926 a 1939. Volver de una manera tan singular sobre un personaje reconocido y exaltado es lo que hace del cine del director catalán un devenir al margen de los convencionalismos cinematográficos. Mudanza es una meditación sobre el espacio y la memoria. La compleja realidad del espacio fílmico es abordada con fluidez. La cámara
Indaga con lentitud la casa, los objetos, las ventanas y se detiene en la luz hasta convocar un nuevo tiempo en el que el vacío no se aísla ni se vincula con el olvido. El vacío se sobredimensiona por medio de sutiles trazos poéticos y ayuda a evidenciar la potencia del fuera de cuadro en una película. La estética del blanco, las irrupciones bruscas de sonido y la llegada final del silencio despiertan nuevas sensorialidades y también proponen retos conceptuales desde los nuevos lugares del vacío. En Mudanza, la historia no es la misma que cuenta un acontecimiento específico sobre un artista, sino que se reescribe desde la fuerza de la ausencia, desde la convicción de los afectos. Y a manera de colofón de esta presentación, de este recorrido por la obra de Pere Portabella, eh, un pequeño fragmento que he titulado Creación de la diferencia. Cierro este agradable y estimulante encuentro con la obra de un director cinematográfico que visualiza todo antes de empezar el rodaje, pero que confía en la capacidad de abstracción y por eso se piensa en cada momento de la creación, aunque esté dispuesto a mirar lo no previsto y a comprender de otro modo lo que ve o escucha, señalando algunos de esos elementos que lo caracterizan y lo ubican en una primera línea del cine política y estéticamente comprometido con la ética del acto creador, en medio de un mundo que solo pretende hacer copias funcionales a un orden de las cosas. La primera de esas características que quiero destacar es la ruptura permanente de las reglas de continuidad del modo de representación institucional para instalar su propia continuidad por la discontinuidad. Es decir, el director logra que los criterios estéticos se impongan a los narrativos y por eso las secuencias, antes que tener una función jerárquica o responder a los lineamientos de causa-efecto, se destacan por su autonomía y su vínculo equivalente dentro de un todo orgánico. Asimismo, al indagar sobre las relaciones en los cambios de planos, revive el interés y la emoción por la sorpresa que puede traer el nuevo cuadro y también por tener presentes esos espacios vacíos pero potentes, no visibles pero que hablan desde su ocultamiento. Por otra parte, considero importante recalcar que el cine de Portabella no es de anécdota, no busca develar cierta intimidad o explotar un escándalo, no pretende contar cosas que no se sepan. En consecuencia, el personaje habla lo mínimo, interviene poco o apenas deambula, pues la intención principal es exaltar la imagen en movimiento en su transversalidad, dejándose llevar por la curiosidad de la mirada y generando una colisión de disciplinas, tal como lo ha expresado en una de sus reflexiones Pilar Parcerizas, con la que cierro el presente texto. Cito a Pilar Parcerizas. La conjunción Brosa, Portabella, Santos nos lleva a constatar una vez más que el avance del lenguaje del arte y en las poéticas le debe mucho a la colisión entre disciplinas, al azar de los encuentros humanos y a la voluntad de ejercer una nueva mirada sobre la realidad. Hasta ahí la cita de Pilar Parcerizas y hasta aquí también este encuentro que he querido compartirles en esta versión número 22 del encuentro de críticos y periodistas de cine que se realiza en la ciudad de Pereira, Colombia, con el gran gusto de poder participar, de sumarme una vez más a, a esta magnífica convocatoria y con mi gratitud especial con el equipo de Film 59, especialmente de Adrián Onco, quien ha sido la persona que me ha facilitado gran cantidad de material para adentrarme en la obra de Pere Portabella, quien también me ha orientado en algunas y me ha precisado algunos detalles que había pasado por alto en el desarrollo del texto y quien también me ha puesto a disposición gran parte de la obra de Pere Portabella.
y por supuesto mi gratitud enorme y la gran alegría de poder hacer un texto que es un pequeño homenaje para la gran obra del maestro Pere Portabella, para quien va mi saludo y mi gratitud por esta obra tan seria y tan emblemática para la historia de la cinematografía mundial. Muchísimas gracias y que tengan todos una buena tarde.